encuentro hoy, pues vamos a tener lo que es la parte del apartado número 2 o el capítulo número 2 del trabajo, como se denomina el marco teórico, ¿sí? La primera parte de este capítulo número 2. Dentro de ese capítulo número 2, en el marco teórico, pues vamos a tener cuatro aspectos fundamentales. Lo primero es lo que se conoce como estudios previos o los antecedentes de la investigación, ¿sí? Aquí se recomienda que el participante haga una revisión minuciosa de otros trabajos de investigación que tienen que ser al menos del mismo nivel académico. Es decir, en su caso tiene que ser al menos de especialista técnico, ¿sí? Y que tengan de una u otra manera relación con su estudio, ya sea en una variable, en dos o en todas las variables de investigación que usted esté abordando. Por ejemplo, en su caso pudiese ser, así sea, no que tenga que ver con la parte médica, que conversamos la idea que usted vino para acá, sino puede ser cualquier otro rubro o cualquier otra industria, pero lo importante es que sí se haga, de cierta manera, un estudio del análisis de la economía digital de un espacio determinado. ¿Sí? Un Sí, conjunto, un sector de empresas determinado. Bueno, eso le sirve a usted de antecedente. Se recomienda también que esos antecedentes no sean, sobre todo por la temática que usted aborda, no sean muy antiguos, ¿sí? Eso de antiguos es que no excedan los 5 años de vigencia, o sea, mínimo del 2018, ¿sí? ok. También importante que estos antecedentes al menos sean tres antecedentes, uno que vaya en materia internacional, otro nacional y otro regional. No obstante, nosotros no tenemos tampoco esa limitante en lo que es o esa camisa de fuerza de que siempre va a ser internacional, nacional y regional. Eso es lo ideal, pero también dependiendo del tipo de investigación y del enfoque que se esté trabajando, hay algunos temas que no se encuentran, ¿ok? Por ejemplo, a nivel regional no hay investigaciones de ese tipo, ¿sí? O a nivel nacional no hay investigaciones a lo mejor. Internacional sí es muy complejo que uno no consiga alguna investigación relacionada, ¿no? Realmente siempre uno consigue allí. Pero ya en la parte nacional y regional sí pudiese ser que a usted se le dificulte a lo mejor. Entonces, ¿qué se hace allí? Se sustituye el antecedente por otro nacional o por otro internacional. Ok. La prioridad debería ser en ese nivel. Por ejemplo, si no consigue el regional, entonces busque otro nacional, ¿sí? Ahora, si no consigue el otro nacional, pues ahí sí vamos a lo internacional, ¿ok? Perfecto. Sí. Eso sería. ¿Qué vamos a nosotros a explicar ahí en esa parte de estudios previos o antecedentes? Ahí vamos a explicar específicamente es el autor, ¿sí? O los autores que hicieron ese trabajo, en qué año, por supuesto, se presentó ese trabajo de investigación, el título que tiene que tener ese trabajo de investigación, y luego lo que uno hace es como comentar el resumen de ese trabajo. ¿Sí? Entonces, uno saca generalmente el antecedente o la información de ese antecedente del resumen del trabajo, porque eso es mentira que la persona se va a leer 200 páginas por tres antecedentes, son casi 700 páginas, ¿no? Que usted va a tener que leer, eso es mentira. Pero sí, lo que uno se debería leer es el resumen, porque precisamente para eso es el resumen de un trabajo de investigación, para que la persona pueda leer y encontrar allí lo indispensable y lo puntual de cada trabajo para que me sirva a mí de apoyo como antecedente. Por eso también le comentaba el día que estuvo aquí, de que la justificación metodológica de los trabajos viene a ser eso, de que sirven como aporte metodológico para futuras investigaciones del tema, porque Sí, claro. efectivamente, pues esa es la finalidad también de un trabajo de investigación. Entonces, eso en cuanto al antecedente. Luego, usted va a agregar en cada antecedente al final, ¿sí? En un párrafo, el aporte que dejó ese antecedente en su investigación. Eso es muy importante, que usted indique allí, bueno, el antecedente internacional fue este, pero de allí usted siguió para formular las preguntas, siguió para desarrollar el objetivo número uno, siguió para la metodología que aplicaron, los métodos de investigación, los enfoques, sí, tantas cosas que uno puede apoyarse de esos antecedentes y pues esa es la finalidad fundamental de un estudio previo, ¿sí? Podernos guiar para encaminar el trabajo de investigación. Eso es en el antecedentes, ¿no? Luego, las bases teóricas, pues ahí sí usted va a
empezar a definir, como hablamos ese día, las diferentes teorías que fundamentan su trabajo de investigación. Esas teorías deben ir mínimo hacia los catalizadores que muestra el título de su investigación. En ese caso, por ejemplo, si usted hablaba de entorno digital, tiene que definir teóricamente qué es el entorno digital, si existe la tipología, la importancia, características, métodos, procesos, herramientas, todo lo que usted pudiese conseguir dentro de lo que es el entorno digital, ¿sí? Después tiene que teorizar también la parte de la medicina alternativa. Eso también hay que generarlo allí como una base teórica, ¿sí? Así más Sí, o menos por correcto. lo que recuerdo que tenía. Pero de esas palabras que tiene el título, esas variables que se estudian allí, usted tiene que incluirlas siempre en los aspectos teóricos. Y al ser una base teórica, pues va a tener que fundamentar sí o sí con autores. Ahí no podemos colocar teorías sin autor, ¿no? Porque se convertirían en opiniones y esas opiniones al no estar respaldadas, pues básicamente son juicios de valor que no se toman en cuenta como válidos para el proceso de investigación, ¿ok? Entonces, Perfecto, eso perfecto. es. Eh, a veces me preguntan qué tan profundo tienen que ser las bases teóricas, qué tantas tengo que colocar, qué cantidad de páginas, ¿sí? Porque hay personas que a veces también colocan demasiadas bases teóricas y realmente no tiene sentido. Lo importante realmente es que usted coloque allí las teorías que realmente le ayudaron en su investigación, ¿sí? Porque si usted me va a colocar, por ejemplo, técnicas en el entorno digital y las colocó en las bases teóricas, pero de ahí en adelante no hay nada que hable de las técnicas del entorno digital, no están dentro de su encuesta, no están en los resultados, no están en la propuesta, no están en el análisis. Entonces, realmente, ¿para qué colocamos eso ahí? Eso hay que quitarlo. A lo mejor es muy interesante, sí, pero no es parte de su trabajo porque usted no lo utilizó. Entonces, eliminamos esas técnicas en el entorno digital, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso uno también se da cuenta es cuando va desarrollando el trabajo, ¿no? Por eso ahora se hace un proyecto, usted presenta los tres primeros capítulos y ya tiene una idea. Eso realmente no significa que a lo mejor sea su trabajo final, ¿sí? Porque usted cuando empiece a hacer en la próxima materia, el capítulo 4, capítulo 5, y haga ya el cierre, a lo mejor usted se da cuenta de eso y dice, no, voy a depurar. Como puede pasar otra cosa, de que usted no haya incluido una teoría en específico y luego se da cuenta, ah, pero mire, yo aquí hablo mucho de la importancia del entorno digital, entonces tengo que incluir, a juro, eso allí desde el aspecto teórico. ¿Ve? Entonces, eso Perfecto. sería las bases teóricas. Por eso no hay que yo le diga, no, tienen que ser, a juro, 5, 6, tienen que tener 30 páginas, 8 páginas. No, realmente todo depende de cada investigación, qué tantas teorías se van a abordar y qué tan extenso pues es esas teorías, ¿no? El número 3, que son las bases legales, pues esto se considera un elemento opcional dentro del marco teórico, porque no todas las investigaciones tienen bases legales. Eso sí depende propiamente. Entonces, eso sí, por eso se llama opcional, porque habrán investigaciones que no lo tienen y no está mal, como habrán otras que a lo mejor sí lo necesitan. Entonces, por eso va a depender de cada caso. En su investigación sería interesante tomar en cuenta las bases legales dentro del materia del comercio electrónico, ¿sí? Estudiar qué tanta apertura y qué tanta legislación dentro del marco del comercio electrónico tiene nuestro país, sobre todo que permita sustentar, ¿no? La viabilidad de la medicina alternativa dentro del entorno digital. Cómo poder generar ese tipo de comercio dentro de la fundamentación legal, es decir, que usted revise y se dé cuenta si realmente existe actualmente en nuestro país ese tipo, alguna norma que le ayude a fundamentar su trabajo. Y Es tendría posible que que no lo revisar, consiga, pero, sí, tendría que revisar en el Ministerio de Ciencia y Tecnología algunas ajá, normativas que contribuyan o que tengan algo que ver con la normativa legal para este tipo de temas, ¿no? No solamente el del entorno digital, sino lo que usted menciona en lo que es la medicina alternativa. sí, correcto. Importante Porque la medicina también que, alternativa pues ajá, tiene un apoyo por medio de lo que es la Constitución. Hay unos párrafos, a eso unos iba, artículos ajá, que se apoyan en cuanto a eso, pero tendría correcto. entonces que revisar y hacer un vínculo con respecto a lo que es el entorno digital y la medicina alternativa en este caso. Correcto. Entonces, a eso iba. En las bases legales, la estructura es que nos debemos orientar por la pirámide de Kelsen.
¿sí? Entonces, si ¿no? existe una norma, por ejemplo, si está el Código de Comercio, es porque efectivamente proviene de una norma superior o una norma madre, que en este caso es la Constitución. Entonces, tienes que partir desde la Constitución qué artículos, por ejemplo, apoyan a ese derecho al libre comercio, al emprendimiento, ¿sí? A la creación, fundamentación de empresas, a los libres tratados. Entonces, todos esos artículos usted los va a incorporar allí. Eso sería lo primero, porque es la Constitución Nacional. Ya posteriormente, entonces ahí sí puedes empezar a hablar si existen algunas otras leyes específicas y después los códigos, las normas, gacetas y algunas jurisprudencias adicionales que puedan ayudar a fundamentar el trabajo. Entonces, eso es lo que usted va a hacer allí. También, ¿qué es lo importante en las bases legales? Porque aquí prácticamente nosotros copiamos los artículos específicos que nos interesan, pero lo importante ahí es que usted haga un pequeño comentario después del artículo sobre cómo esa base legal o ese artículo pues le favorece en su investigación. ¿Ok? Eso es lo Ah, que perfecto. es lo importante en ese caso. Y el paso número 4 es el cuadro de operacionalización de contenido o de variables. Dependiendo del enfoque que se vaya a dar, pues existirá un tipo de cuadro de operacionalización. Cuando hablamos de investigaciones del tipo cuantitativo, entonces allí sí estamos o sí debemos diseñar un cuadro de operacionalización de variables. Cuando el caso es cualitativo, entonces lo que debemos mostrar es un cuadro de categorización, ¿ok? Porque lo que hablamos allí es de unidades de información, de categorías y subcategorías, porque lo que vamos a estudiar son cualidades dentro de informantes clave que nos van a proporcionar una información en específico, puede ser que usted aplique entrevistas a expertos y de allí recolecta entonces la información. Eso va a depender del tipo de investigación. Cuando son investigaciones mixtas que tienen cualitativo y cuantitativo, pues debo mostrar los dos cuadros, el cuadro de variables propiamente con las variables cuantitativas que tiene mi estudio y el cuadro de categorías con las categorías del aspecto cualitativo. ¿Ve? Perfecto. Eso sería en ese caso. Y pues eso es lo que corresponde al marco teórico dentro de este capítulo 2. Bien. Este capítulo sería para Ajá. entregarlo para qué fecha. Eso es debería ser para la otra semana, pero como hoy es viernes, entonces lo podemos dejar para a viernes 28, sábado 29. Puede ser, pero ahí sí tendría que, usted pudiese venir el próximo sábado, Sí, si lo tiene listo, porque el detalle es que yo el lunes 31 salgo de vacaciones. no, sí, yo puedo ir el sábado. ¿Cómo no? Entonces, claro, yo le voy a seguir dando el otro encuentro, pero me conectaría normal. Pero para que usted no pierda el viaje, si viene, por ejemplo, el lunes 31 y eso, yo no voy a estar. Entonces, yo estaría hasta el sábado 29. Entonces, si usted pudiese venir el sábado 29, yo con mucho gusto lo vuelvo a atender y revisamos ese capítulo 2, ¿sí? Si no lo Perfecto. logra, si no logra venir el sábado 29, pues entonces me lo envía por la plataforma Ok, y perfecto. yo le revisaría por allí, ¿vale? Pero Muy bien. si a usted le gusta así mejor presencial, pues sería hasta el sábado, hasta el próximo sábado. ¿Sí? Sí, perfecto, está bien. Vamos a ver qué nos depara el tiempo, porque Exacto. depende de lo Ujú. que desarrolle el trabajo, pues él me dirá si tengo el tiempo necesario para ir el sábado, y si no, bueno, hacemos así, lo envío por la Correcto, plataforma. correcto. Ujú. Bueno, aquí pues está de una manera un poco más explícita, ¿sí? ¿A qué se refiere un marco de referencia a la investigación? ¿A qué se refiere un marco teórico y un marco conceptual? Porque son aspectos diferentes, ¿sí? Y esto ya es a manera de profundidad, para que usted también se vaya preparando en la maestría. Pero ya en la maestría hay un poquito más de exigencia dentro del aspecto metodológico. Entonces, pues ese marco teórico se debe clasificar en estos tres aspectos. Primero, un marco de referencia de la investigación, porque efectivamente al hablar primero de antecedentes, pues yo busco referentes de investigación anteriores que sean válidos, que tengan confiabilidad y fiabilidad para nosotros poder tomar esos datos en nuestra investigación. Después viene el aspecto teórico y eso es porque tienen que ser teorías. Nosotros a veces creemos que la teoría es un concepto y ahí es donde estamos mal, ¿sí? La definición de algún término, de algún tema en Tema en específico, específico. pues eso no es teorías, ¿sí? Entonces, teorías es literalmente lo que tenga la palabra teoría. Si usted me está hablando de la parte gerencial, entonces las teorías gerenciales, eso sí es teoría.
¿sí? Eso iría dentro del marco teórico como tal. Si estamos hablando de las teorías de la motivación, entonces eso son teorías de la motivación, eso está allí. Pero si usted me va a hablar, por ejemplo, de lo que veíamos, de la importancia que tiene el comercio electrónico, de la importancia del marketing digital, usted me va a hablar de la misma medicina alternativa, y si no hay teorías que fundamenten eso, pues eso no es un marco teórico. Entraríamos en el tercer nivel que se llama marco conceptual. Y ahí sí es donde nosotros podemos colocar los diferentes conceptos de contenido diverso. Entonces ahí sí usted puede definir qué es, por ejemplo, una empresa, los tipos de empresa, pero eso no son teorías, son conceptos. Entonces, es para aprender a diferenciar esas tres categorías que tiene el marco teórico, ¿sí? Una parte que es el marco referencial, que ahí están los antecedentes, la parte del marco teórico propiamente, que deben ir teorías, ¿sí? Solo teorías. Usted me pudiese preguntar, y si no tengo teorías, está mal, debo buscar a juro teorías. Bueno, en este momento no es obligatorio porque estamos en parte de la investigación, de la especialización. Cuando usted vaya a la maestría, sería interesante que pues empiece a tocar un poco el marco teórico. Ya a nivel de la tesis doctoral, sí es 100% obligatorio tener un marco teórico porque se están a ese nivel. Nosotros hacemos una propuesta de una nueva teoría, generamos conocimiento y entonces sí es importante teorizar, basarnos de teorías para crear nuevas teorías, ¿sí? Pero en este momento Excelente. usted puede enfocarse solo en el marco referencial y en el marco conceptual, si es el caso, ¿ok? Em, bueno, fíjense entonces, de todas formas aquí, de acuerdo a Tamayo y Tamayo, ¿sí? Pues está la importancia de lo que es la conceptualización. Porque es importante nosotros manejar un proceso de conceptualización dentro de una investigación cualquiera. Entonces, él lo clasifica dentro de algunos aspectos. El primero, nos dice que es el respaldo que se pone al problema. Como ya tenemos el planteamiento del problema, de allí nosotros tenemos ciertas características que nos permitieron generar una serie de objetivos y de allí, de esos objetivos, yo digo, bueno, ¿cómo hago o qué conceptos necesita cada objetivo específico para yo llegar al objetivo general? Entonces, de cada objetivo específico, nosotros también podemos obtener marcos conceptuales y marcos teóricos. Nos dice que ayuda a precisar y organizar los elementos contenidos en la descripción del problema, ¿ok? A presentar una descripción general de la situación objeto de estudio, afirma y estructura la idea de investigación y pueden ser manejados y convertidos en acciones concretas. Esto sobre todo cuando la investigación es de campo, en donde usted hace una propuesta, como yo también le comenté en la maestría, ¿no? Que ya ahí sí tendría que hacer usted una propuesta en el trabajo de grado. Y entonces por eso esa conceptualización nos permite convertir los aspectos teóricos en acciones, en estrategias, en una propuesta más sólida, en una planificación general, en mostrar la evaluación de indicadores, por ejemplo. Entonces, eso es una de las ventajas que nos presenta una conceptualización, ¿sí? De acuerdo a Arias, ¿sí? Pues él le da otra visión. Él dice que efectivamente la conceptualización pues forma parte del marco teórico, del marco referencial, como lo vimos anteriormente, que es producto de la revisión bibliográfica y documental, porque efectivamente, ¿no? Nosotros no sacamos estos conceptos de la nada. Igual debe ir un Correcto. autor que sustente qué es cada uno de esos conceptos. Entonces, por eso es importante generar un producto de revisión bibliográfica y documental. También proviene de la recopilación de ideas, posturas de autores, propiamente lo que uno escucha, ¿no? A veces lo empírico, que es de la experiencia, eso también aporta dentro de la conceptualización, a lo mejor no para propiamente la definición del concepto, pero sí para nosotros tener una idea de, me falta este concepto, quiero hablar sobre esto, escuché a una persona hablando de esto, me pareció interesante y tiene relación con mi tema, voy a incluirlo. Entonces, eso es parte de esa recopilación de ideas, ¿ok? Sí, Em, presenta relevancia en ajá, el tema. Como presenta sí, relevancia en el tema, es importante acotarlo ahí. exactamente. Ajá. Ok. Aquí, con respecto al marco teórico, pues hay un esquemita, ¿verdad? Y nos dice que primero el marco teórico, ¿para qué sirve? Pues nos da una posibilidad de describir los diferentes problemas de investigación, pero en función ya de la teoría. Si usted estaba hablando de la medicina alternativa y la parte del comercio del entorno digital, que es lo que recuerdo, ¿no? Allí, Sí, sí, así este, es.
y a lo mejor otras variables más. Bueno, ese tema y ese título que usted tiene allí lo va a teorizar y lo va a mostrar en este marco teórico en función de teorías y de conceptos, ¿no? Implica la aceptación de algunas ideas teóricas que dan sentido a esa misma unidad o temática de investigación. Es un instrumento fundamental para el análisis, por supuesto, es decir, no puede existir una investigación si no hay un marco teórico, ¿no? Entonces es fundamental generar un análisis crítico. Por eso yo hago mucho hincapié en que lo que ustedes coloquen allí como marco teórico tienen que usarlo en el análisis, tienen que usarlo en algo, en el mismo cuadro de variables que vayan a colocar, pueden usarlo en el desarrollo de los instrumentos, lo pueden utilizar para parte del análisis que vayan a hacer de los resultados, en la propuesta, en las recomendaciones, es decir, en alguna parte posterior de su trabajo de investigación tiene que aparecer esos aspectos teóricos que usted mencionó allí, ¿ok? Es un eje integrador de todo el proceso de investigación y pues da sentido a los hechos o fenómenos y orienta a la organización de los mismos. Bien. Aquí hay algunas sugerencias sobre cómo generar la construcción de los antecedentes. Entonces, bueno, primero, conceptualizar propiamente también esos antecedentes, buscar que esos antecedentes tengan relevancia o importancia, por lo que veíamos, ¿no? No poner antecedentes por poner y ya, sino que realmente haya una relación. A veces la relación no es directa porque cometemos el error de buscar un título idéntico al de nosotros y eso a veces no ocurre, ¿no? Porque pues son temas muy particulares. Cada persona tiene ciertas categorías que estudiar, ciertas variables, entonces bueno, hay particularidades. Pero lo importante no es que el tema sea específicamente igual, sino algo que realmente se relacione con mi estudio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a buscar y que realmente sea importante dentro de la investigación. ¿Ven? Sí, Eso es dentro de correcto. las recomendaciones. Aquí están algunos conceptos de antecedentes, ¿bien? Que yo se lo dejo igual allí como recurso de apoyo para que usted lo lea, ¿ve? Lo que habíamos hablado y voy a ir Ok, avanzando poco a poco ok. para llegar al cuadro de variables que sí me interesa explicárselo a profundidad, ¿sí? Entonces, igual vimos aquí lo que le comenté, antecedentes, necesitamos a nivel internacional, nacional, regional o local. Ya le expliqué que no hay una camisa de fuerza en esto, pero sí sería lo ideal. Y es importante que usted lo escriba así. Eso sí, cuando coloque antecedentes, después escribe a nivel internacional y viene Obando y Valles en el 2018, tal cosa. Después, a nivel nacional, otra persona. A nivel local o regional, otro autor. Y así sucesivamente usted pueda indicar cada uno de los antecedentes. Bien. En este caso particular se hace Ajá. así, en el caso del capítulo uno pues se eliminó este título, ¿no? ¿Cómo así? Sí, bueno, cuando se iba a mencionar el antecedente en la parte internacional, pues en la parte mundial, puse yo, a nivel mundial tal, a nivel nacional tal, a nivel regional. Entonces, bueno, usted me sugirió y me hizo la corrección en Ah, el correcto, borrador. sí, porque exacto, en el capítulo uno sí no se aborda de esta manera, ¿sí? Ajá, Ajá, pero ya aquí, ahí sí es importante, correcto, indicar a qué nivel estamos trabajando, ¿sí? Ujú, correcto, perfecto, está correcto. claro. Sí. Ok, em, ok, forma de presentarlos, bien, así como le venía explicando. ¿Cómo vamos a presentar esos antecedentes? Bueno, primero el apellido del autor, el año entre paréntesis, el título del antecedente en letra cursiva y luego una evaluación crítica del antecedente. Esa es la idea. Ok, esos son los pasos que usted debe cumplir para presentarme a mí los antecedentes de su investigación. Bien, Esta evaluación crítica tiene que ver con algún con la relación, comentario, ajá, o algún cómo comentario que se uno puede relaciona hacer. con su trabajo. Ah, perfecto, perfecto. Ujú. Ok. Ok, ¿cuáles son los antecedentes que podemos considerar? Porque claro, hay muchísima información dentro de la web, ¿verdad? Y a veces conseguimos hasta algunas información interesante, pero resulta que no la podemos colocar como, como antecedente. Y por eso yo les coloco allí qué realmente sirve como antecedente y qué no nos sirve como antecedente. A pesar de que sea muy buena la información, pero si no cumple estos parámetros, pues no podemos nosotros clasificarlo como un antecedente. Bien, entonces, ¿qué son antecedentes? Bueno, trabajos de grado a nivel de especialización, como es su caso, ¿sí? Que sería lo mínimo.
de maestría o investigaciones presentadas en cualquier evento, ¿verdad? Pero que esté muy respaldado, ¿sí? Que esté respaldado como tal, que sea un trabajo propiamente de investigación. En su caso, lo que le decía, mínimo especialización. Si usted consigue a nivel de maestría, es válido. Si consigue a nivel de doctorado, es válido, ¿sí? Lo que no me puede colocar es a nivel de pregrado. No puede colocar a nivel de que si de ingeniería, de licenciatura, no puede colocarlos. Tendría que ser a nivel de especialización como tal. ¿Ven? Lo mínimo, ¿no? Trabajos doctorales y trabajos de ascenso de una universidad que también están sustentados o cualquier producto investigativo, como por ejemplo un artículo científico, pero que se haya sido publicado en una revista indexada y arbitrada. Porque lo que le decía, a veces hay muchos artículos por allí, pero no están realmente indexados y entonces no nos sirve como parte de un antecedente, ¿no? ¿Qué criterios a considerar? Lo hablábamos también. Una antigüedad no mayor a 5 años, ¿verdad? No es antecedente la evolución histórica, porque a veces lo tendemos a confundir, ¿no? Porque nos dicen, yo quiero saber los antecedentes de la gerencia. Entonces nos vamos a la reseña histórica de la gerencia. Eso es válido. Pero a nivel de la investigación, no. No estamos hablando de la evolución histórica de su tema, sino, ya sabe que son otras investigaciones, ¿ok? No es antecedentes los organigramas, ¿sí? Mínimo debe contener una de las variables del estudio, que es lo que le explicaba, hay que tener relación, ¿sí? No en totalidad, pero al menos debe tener con una variable del estudio. Las variables pueden ser iguales o semejantes, la población y muestra debería ser similar al estudio y son investigaciones anteriores y semejantes, pues que otras personas han realizado, ¿no? En ese sentido. Recomendaciones para agrupar y presentar esos antecedentes. Entonces, fíjese. Primero, ya vimos, primer apellido del autor, veíamos otra vez el año entre paréntesis, el título del trabajo en letra cursiva, importante la institución, el lugar y contexto, el país, ¿sí? Donde se hizo. Cuando es la parte local, pues no colocamos el país, sino la localidad, ¿sí? Por ejemplo, Estado Táchira, municipio de San Cristóbal, ¿sí? En ese caso. El objetivo que tuvo ese trabajo de investigación, cuáles fueron sus aspectos relevantes, cuál fue su perspectiva teórica, qué metodología utilizó, cuáles fueron sus hallazgos, sus aportes, la relación con el estudio, que es la parte del análisis, dentro de la evaluación crítica de ese antecedente, y pues es importante utilizar el formato APA, ¿no? Que es el que se emplea para el proceso de investigación como tal. Correcto. Ok, en cuanto a las bases teóricas, pues vemos que según el diccionario de la Real Academia Española, pues una base teórica no es otra cosa que un fundamento o apoyo principal de algo. Bien, y algo teórico, pues es algo que se dice por una persona y que cultiva sobre todo esa parte teórica de una ciencia o de un arte en específico. ¿Va? Bases legales, lo que veíamos, ¿sí? Estamos a un nivel fundamental, un nivel legal y un nivel sublegal. Y debe ir en ese orden. En el nivel fundamental, pues está la constitución de la república de cada país, por ejemplo, y luego los tratados internacionales, si existen, ¿no? En el nivel legal, pues ya hablamos de las leyes orgánicas y especiales, que tienen que ser ordinarias, o cualquier decreto con valor y rango que tenga relación también. Y el nivel sublegal, pues ya son cualquier reglamento, ordenanza, ¿ok? Resolución que estén dentro del marco también. Entonces, no siempre se tiene todos los niveles, pero si se tienen, pues hay que ordenarlos de esta manera. Si yo tengo un reglamento, a juro debería haber una ley orgánica, un decreto o algo, porque los reglamentos no salen de la nada, sino siempre viene de un proceso. Pero si solo estuviese, en tal caso, en la Constitución de la República, pues bueno, solo tenemos un nivel fundamental. O a lo mejor solo está en una ley orgánica. Entonces, si está en una ley orgánica, debería estar amparado por un tratado, por la Constitución de la República y por la ley orgánica como tal. ¿Ven? Eso es lo que Sí, se busca aquí. sí, perfecto. Bueno, mire, aquí más o menos yo le coloco ahí un ejemplo del fulano cuadro de variables, ¿sí? Que a veces nos cuesta un poquito, pero que lo vamos construyendo y eso no tiene tampoco más que decir. Este cuadro de variables, pues es un modelo. Realmente hay muchos modelos de cuadro de variables. Esto es cuando la investigación es cuantitativa, ¿sí? Entonces, ¿qué se coloca allí?
los objetivos de la investigación, que serían los objetivos específicos, ¿no? La variable, la subvariable, fíjense que aquí dice subvariable, ¿no? Si Sí, sí, existiera, yo realmente muy pocas veces veo trabajos con subvariable, ¿no? Máximo llega hasta la subvariable solamente, pero aquí estoy colocándole un ejemplo extremo para que usted vea. Los indicadores y el instrumento. Algunos también incluyen la técnica de investigación, que no habría problema, también se puede incluir allí. Entonces, fíjese que lo que hacemos es colocar, por ejemplo, el objetivo específico. El objetivo específico número uno dice aquí, determinar el tipo de contabilidad utilizado por los hoteles y restaurantes, por ejemplo. Ese es el objetivo. Entonces, ¿cuál es la variable? ¿Qué es lo que cambia en ese objetivo? Pues el tipo de contabilidad, por eso es la variable, ¿sí? Porque los hoteles y restaurantes, eso no es la variable, realmente ese es el sitio, ¿no? Donde yo voy a encontrar la información. Pero ¿qué es lo que cambia en un hotel y restaurante? Ah, el tipo de contabilidad. Entonces, esa es la variable, ¿ok? ¿Y qué luego viene siendo la subvariable? Bueno, ¿qué voy a estudiar de los tipos de contabilidad? Porque tipos de contabilidad hay muchas, sí, pero claro, ¿cuáles tipos de contabilidad voy a estudiar? Ah, yo solo voy a estudiar la general y la de producción. ¿Ve? Entonces, eso es lo que yo voy. Y si existiera una subvariable dentro de esa subvariable, pues yo diría, ajá, ¿qué voy a estudiar específicamente de la contabilidad general? ¿Y qué voy a estudiar específicamente de los costos de producción? ¿Ok? Es lo que vemos, por ejemplo, en el caso número 2, donde dice determinar la estructura de costos de producción en los hoteles y restaurantes. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar ahí? ¿Cuál es mi variable? Pues los costos de producción, porque eso es lo que va a cambiar. ¿Qué voy a estudiar de los costos de producción? La estructura de los costos en restaurantes y la estructura de los costos en hoteles, porque pues son dos lugares o empresas distintas en los cuales hay estructuras diferentes. Entonces, por eso los vamos a clasificar. ¿Y por qué aquí sí hay una sub de la subvariable? Bueno, porque yo tengo que decir qué lleva esa estructura de costos en un restaurante. Bueno, resulta que en un restaurante tienen costos de materiales directos, costos de mano de obra directa y costos indirectos. Mientras que en los hoteles solo vamos a tener costos directos y costos indirectos. ¿Ven? Entonces, esa es claro. la clasificación. Luego, los indicadores son qué o cómo pienso yo medir esa variable, cómo la pienso medir dentro de mi investigación. Entonces, yo digo, bueno, de la contabilidad general, ¿qué voy a medir? Bueno, yo voy a medir el balance general y el estado de ingresos y egresos, que puede ser el mismo estado de resultados. Sí, correcto. Ah, bueno, del costo de producción, ¿qué voy a estudiar allí específicamente y cómo lo voy a medir? Ah, el estado de costos de producción, el estado combinado. Y así sucesivamente, yo voy marcando los indicadores. Lo importante aquí es que al menos, por supuesto, cada variable tiene que tener un indicador, como mínimo, ¿sí? Un indicador. ¿Puede tener más? Sí, pero mínimo un indicador, ¿ok? En el instrumento, pues es allí donde nosotros vamos a indicar, a grosso modo, qué instrumento vamos a utilizar. Si es un cuestionario, si es un guión de entrevistas, si es una lista de cotejo, cómo nosotros vamos a recolectar esa información. ¿Ok? Y si colocamos la técnica, entonces ahí sí tendríamos que indicar si es una encuesta, una entrevista. ¿Bien? Eso es lo que se debería indicar. Pero por ahora, si usted quiere, lo podemos dejar hasta donde están los indicadores y no habría problema. Entonces dejaríamos los objetivos, la variable, si hay subvariables, indicadores. Y con eso estaríamos construyendo el cuadro de variables. ¿Ok? Este en el caso de que sea cualitativa. Ajá, ahí ya se habla es de categorías. Entonces, se coloca igual el objetivo, ¿sí? Luego podemos colocar la unidad de información, que viene a ser propiamente qué voy a estudiar. Es como, no le podemos decir variable porque no es cuantitativo, ¿no? Pero es como la similitud. Entonces, ¿qué categoría? Es decir, ¿qué voy a estudiar yo de ese objetivo? Pero es lo cualitativo, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de que yo voy a estudiar el papel de las finanzas, ¿sí? En Venezuela, pues yo solamente al estudiar el papel de las finanzas no voy a hacer ningún cálculo, solo voy a ver si ese papel es bueno, es malo, es positivo, es mejorable, se está haciendo de qué manera. Entonces, es más un análisis. Entonces, de esa manera, yo ahí lo que voy a tener es cualidades. Entonces, ¿qué unidades de información pudiese tener yo? Bueno, del papel mismo de las finanzas. ¿Qué voy a estudiar yo de las finanzas? Esa es mi unidad de información, el mismo papel de las finanzas. ¿Qué categorías? Ah, bueno, específicamente las finanzas que quiero estudiar, ¿ve? Que vendrían a ser nosotros aquí como las subvariables. Y luego subcategorías, lo mismo, que de la categoría voy a estudiar específicamente. Eso es lo que se trabaja, solo que allí no hay indicadores, porque preciso no es cuantitativo. Entonces solo se marcaría dentro de lo que es la categoría, ¿ok? Ah, Pero es perfecto. muy similar a esto, pero hablamos en esos términos.
Y hago la pregunta Ajá, porque para ver la comparación de los cuadros, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre correcto. Ujú. lo que es un cuadro cualitativo y Y cuantitativo? cuantitativo. Ujú. Sí, perfecto, no está bien. Aquí, por ejemplo, tiene otro caso. Sí, este es otro cuadro de variables, otro ejemplo. Tengo los objetivos, la variable, la dimensión, indicadores, y fíjense que aquí no hablan de subvariable, sino en vez de subvariable le llaman dimensión, que es lo mismo. ¿Ok? Viene el indicador y vienen los ítems. ¿Qué en este caso son los ítems? Los ítems son el número de pregunta que va a aparecer en el instrumento de recolección de datos. Si yo estoy colocando aquí indicador definición con el ítem 1, ¿sí? ¿Qué significa? Que cuando yo me vaya al cuestionario, por ejemplo, la pregunta número 1 de ese cuestionario tiene que decir cuál es la definición de la tuberculosis. ¿Ve? Perfecto, O sí. le puedo preguntar, por ejemplo, ¿conoce usted la definición de la tuberculosis? ¿Ve? ¿Sí? Entonces, tiene que ser una pregunta que realmente amerite medir la definición, porque yo sé que cuando la gente me responda si conoce o no la definición de tuberculosis, pues yo voy a poder concluir la definición. ¿Ve? Igual, signos y síntomas en el ítem número 2. Entonces yo tengo que preguntar, ¿cuáles signos y síntomas? ¿O conoce usted los signos y síntomas de una persona con tuberculosis? Eso es lo que me permite a mí. ¿Cómo se anida esta redacción misma de las preguntas? Pues del objetivo, ¿no? Porque fíjese que al leer el objetivo me dice diagnosticar el conocimiento de tuberculosis. Entonces, todos estos indicadores, las preguntas, tienen que ir en función de conocimiento. ¿Conoce usted la definición? ¿Conoce usted los signos y síntomas? ¿Conoce usted los modos de transmisión? Eso es lo que me permite a mí medir esta dimensión y esta variable. Y así con cada uno de los objetivos que tiene la investigación como tal. ¿Ven? Aquí tenemos otro ejemplo. Objetivos específicos. Fíjese que en este otro ejemplo, aquí arriba, ponemos el objetivo general. Ponemos aquí arribita y ahí sí después los específicos. En los anteriores no, mire, aquí no aparecía ni aquí tampoco. Entonces, por eso le digo, hay muchos tipos, ¿sí? Todos están correctos, no hay problema. Es con el que usted se sienta más cómodo. Este es otro que Disculpa, usted me habla. ¿Ah? ¿Cómo? disculpa que le interrumpa. Ese objetivo general que menciona ahí ese cuadro tiene que ver con el objetivo general que Del sale en el capítulo uno. capítulo 1. Ajá. Ajá. Y Pues tiene estos que ser referencia específicos, lo directa. mismo. Ajá. Ajá. Y estos Ah, perfecto. específicos son los mismos que hicimos en el capítulo uno. Ujú. Ah, perfecto. Sí. Sí, tienen que llevar relevancia con el trabajo, porque si no, entonces se distorsiona. ¿Sí? Exactamente, esa es la idea. Ujú. Después viene igual, ve, mire, el objetivo específico, variable, dimensión, indicador, instrumento, ítem y fuente. Aquí ya me habla de la fuente. ¿Qué es la fuente? Pues de dónde voy a sacar la información. Eso es lo que significa la fuente. Entonces, fíjese que de aquí dónde voy a sacar la información de las historias médicas. En el caso que yo decía de las finanzas, ¿de dónde puedo sacar la información? De algunos estados financieros, de revistas, de expertos. ¿Sí? ¿De dónde voy a sacar la información? En su caso, usted puede decir, ¿de dónde va a sacar esa misma información? Bueno, usted se puede ir a la misma fuente directa.